Y Abraham creyó que ya con eso es la bendición. En la antigüedad, cuando la empleada, en este caso la esclava, quedaba embarazada, esa herencia era de la ama o de la esposa. En este caso es Sara. Pero Sara quedó embarazada, como le digo, como 90 años. Nace Isaac y a como van creciendo, Ismael era un jamonero. Y parece que se jamoneaba Isaac, el hombre. Y lo andaba a monte a puro uni. Entonces cuando Sara ve eso, dice Sara, aquí hay que hacer algo, Abraham. Despache a Agar y al escuincle este, porque está maltratando al vida. Va a hacer llorar a la criatura. O sea, eche al vida. Y a Abraham le pareció feo. Y yo sé que a muchos de nosotros nos parece feo, ¿verdad que sí? Era mandar a Ismael, que era hijo de Abraham, y al porción son, mandarlos al desierto. Cuando yo digo que hay que vivir actuando y recibiendo de acuerdo a la palabra de Dios, lo primero que tengo que decir con esta lectura es que debo honrar la palabra de Dios, me parezca o no me parezca. Porque yo estoy hablando de que lo que se le está diciendo a Abraham, que siempre que la gente tiene una conversación tiene que esperar a que uno reaccione, porque si la doña llega a contarle algo a usted no sabía que le iba a contar, la doña debe esperar que uno reaccione. Y si yo tengo que decirle algo a mi esposa, contarle algo, tengo que esperar que ella reaccione, porque la estoy agarrando desprevenida, ¿verdad? Y eso impacta a Abraham. Además, la Biblia dice que a Abraham este dicho le pareció grave en gran manera. Y yo me imagino a Abraham haciéndole caritas a Sara. ¿Qué vieja más infeliz es esta? Ahora quiere que yo eche a... ¿Está celosa de Agar? ¿Y cómo voy a echar mi criatura? Y humanamente yo le doy la razón no que se enoje con Sara, le doy la razón a Abraham. Era de pensarlo, ¿verdad? Sobre todo en el momento y de mandarlo al desierto. Pero tengo que entender algo. Me parezca o no me parezca lo que Dios me habla en su palabra, yo tengo que honrar su palabra. Y Dios va a honrar a los que le honran y a los que honran su palabra. Y entonces yo voy a recibir lo que la palabra de Dios me dice. Sacar un hijo de la casa, hermanos, tiene que haber sonado como grave. Y la pregunta, ¿a dónde vamos? Bueno, Dios le habla a Abraham que él también va a cuidar a Ismael, porque él también va a levantar un pueblo fuerte, etcétera, etcétera. Pero también le voy a decir algo con respecto a esto, hermanos. Hay mucha gente en las casas que alcahuetea cualquier cosa. Alcahuetea el pecado de su esposo, de su concubino o de sus hijos. Porque les parece grave que esta palabra pueda tener lugar en ellos. Y yo creo que más de una casa, a más de un hijo, hay que espantarse. Yo no caí bien, ¿verdad? Estoy en el lugar de Sara. Porque a los hijos se les perdona, se les da oportunidad, pero se les advierte. Y cuando rompen las reglas, hermanos, es porque no quieren vivir en la casa. Porque toda casa, me imagino, que no es solo la mía, tiene reglas. Y las reglas tienen que respetarse. ¿Estamos bien? ¿Qué duro suena decir que tal vez haya que sacar a un hijo de la casa? O a un marido. Pero hay mujeres que le aguantan al marido hasta lo último, hermanos. Leía un caso una vez en la reunión de parejas donde el marido le propone a ella traerse a la querida a vivir a la casa. Casos de la vida real, mujer. Casos de la vida real. Y ella lo admite. Y dijimos que una de las cosas más graves es la baja autoestima de las personas. Como decía un himno por ahí, que me los ponga pero que no se vaya. Con tal de que no se vaya, que se venga la querida, la amante a vivir a la casa, hermanos. Eso es falta de vergüenza, ¿cierto o no?
Como dice mi querida y santa madre, es mejor que llore uno y no que lloremos todos. Entonces, aunque le pareciera grave a Abraham, Dios le dice a Abraham, hágale caso a Sara en esto que te acaba de decir, no en todo. Todo lo que te acaba de decir. Agrego a esto entonces que la gente está como decide estar simplemente porque debería ser sencillo en nuestras vidas. Si Dios da órdenes, Él sabe por qué las da. Cuando Dios le decía a los israelitas que invadiera un pueblo y que no perdonara nada ni nadie, que arrasara con todo, con animales, con niños y todo, eran tiempos diferentes, primero eran dispensaciones diferentes, pero Dios sabe por qué daba esas órdenes. Hoy en día la gente se sigue preguntando y critica a Dios y todo, pero ¿quién entenderá la mente de Dios, hermano? Abraham se le llama el padre de la fe. Y aunque al padre de la fe no le pareció tal decisión, ni lo que Sara le dijo y se enchaquetó con Sara toda esa noche, a Dios sí le pareció. Porque Dios es el que todo lo ve, el que ve más allá de nuestras narices. Y eso es lo que importa, hermano y hermana. Lo que Dios ve, lo que a Dios le parece, no lo que a mí me parece o no me parece. Gente ha discutido con Dios como Moisés, si va, si no va a hablar con Faraón. Pero Dios es el que sabe por qué lo envía a usted. Dios pudo haber escogido gente mucho más carga que Diego Campos y Arturo Campos para ser pastores, pero nos escogió a nosotros, los hijos de Arturo y Teresa León. De ahí no debería haber salido nada bueno, hermanos, pero salió y muy bueno, humildemente. Porque a Dios es el que le parece. Cuando Juan no soltaba a Cristo después de la resurrección y Pedro quería hablar en intimidad con Cristo, y entonces Pedro se enoja un poquito y le dice: Señor, mire esto, para que se quede quietito, dígale algo. Y le dice el Señor: Pedro, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Fíjate qué le importa. La misericordia de Dios no es ni de quien corra ni de quien quiera, sino de quien Él tenga esa misericordia. Dice: y tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. A veces al hombre no le parecen ciertas cosas que Dios decide, y es porque estamos limitados humanamente. No sabemos el por qué, tampoco conocemos las consecuencias de aquello. Porque siempre he creído que de este lado de la eternidad nuestras limitaciones son muchas y abundantes. Queremos comprender a Dios, a un Dios omnisciente, con esta mentalidad tan limitada. Hay un hombre que está dentro de las mentes más bravas del mundo, Steve Hawkins, que se llama. Él está en una silla de ruedas, no se puede mover, ya ni hablar, pero todo ahí, la vista le mueve una computadora y ahí sale hablando como un robot y todo. Usted sabe que me digan, si quiere ganarse una casa y un carro, viejo, sí. Va a tener una discusión científica con Steve Hawking. Desde ahí me dan de raro, por solo que me digan eso ya me dan de raro. Que él me saque unas cuantas ecuaciones del universo y me tire. No me va a hablar de la creación, porque yo hablaría lo que yo sé. Él habla lo que es de él. Pero en el campo, meterme yo en el campo de él es una garroteada y media. Me va a hablar de términos que yo ni conozco y de leyes físicas que yo ni conozco, hermanos. Y la gente quiere comprender a Dios y discutir con Dios. Cuando Job se pone a hablar con Dios, ¿por qué las cosas pasan y todo? Dice: Job, contéstenme algo. Cuando yo le puse límites a los mares para que no se salgan de la tierra, cuando mira, ¿dónde estaba usted? ¿Qué es el que le entiendo? Porque si le hago 100 preguntas no me va a contestar ni una. Mi querida y santa madre Teresa León dice: usted no puede enseñarle a su mamá a tener hijos. Tuvo 8 en la casa. Nadie le puede enseñar a Dios a ser Dios. No podemos, con esta mente tan limitada de este lado de la eternidad, comprender lo que es todavía oscuro para nosotros del otro lado de la eternidad. Hermanos, ¿sabe qué es lo grave de esto? Admitimos cosas en nuestras casas que Dios ha dicho que no se deben admitir. Y cuando rompemos esas reglas, porque cuando Dios dice no,
es un alto. No podemos brincarnos los altos de Dios. Cuando Dios dice no se unen yugos desiguales, no se una. No dice, tal vez. Usted sí, porque usted estaba más tiempo aquí con nosotros. No, Él dice, no. Al romper las reglas tenemos consecuencias. Y la iglesia también nos enseña en la Biblia que no solo las personas, sino la iglesia o congregación también debe de acatar las reglas que Dios dice. El primer caso que vemos es el de Abraham, el padre de la fe, que no le parece bien que tenga que irse y sacar a su hijo Ismael y a su empleada Agar. A nosotros tampoco nos parece. Lo bueno de esto es que Agar se retira, tiene un poco de agua, y cuando va de camino, hermanos, en el desierto se le acaba el agua. Llega el momento en que el Huila está llorando por sed. Entonces Agar se retira para dejar ahí a Ismael para que muera. Y en eso Dios abre los ojos de Agar, que siempre lo uso para saber que a veces la frustración nos ciega, hermanos. Porque no dice que Dios hizo un arroyo. Dios abrió los ojos de Agar y vio una fuente de agua que había allí. Y le dio de beber al Huila y pudo cargar más. Y Dios le repite la promesa que tiene sobre Ismael. Dios le había prometido a Abraham que Ismael también iba a ser una gran nación. Ismael, por lo tanto, no va a morir en el desierto. Hay cosas que Dios me ha prometido a mí. Y venga lo que venga a mi vida, Dios las va a cumplir. Porque el que prometió es fiel, dice la Biblia. Hay cosas que Dios te ha prometido en los años que tienes que andar en Él. Y el que prometió es fiel, aunque ahora no parezca que estuviera sucediendo. Pero Dios no se equivoca, no miente, no se arrepiente, porque no es hombre ni hijo de hombre, hermano. Pero yo debo honrar a Dios, y lo honro también, como dije ayer, le agrado a Dios cuando honro su palabra, cuando soy fiel a su palabra, me parezca o no me parezca. 1 Corintios 5:1, hablemos de la iglesia. En la iglesia, sobre todo en Corintios, ha pasado cada barbaridad, hermanos. Y la iglesia tiene que vivir en santidad. ¿Se acuerda que ayer dijimos? Sin santidad nadie verá al Señor. Porque su voluntad, dice la Biblia, es vuestra santificación dentro de las cosas que agradaban a Dios que vimos ayer. Corintios es la respuesta de Pablo a una carta que le manda a la iglesia sobre ciertas cosas que están pasando. Y una de ellas es esta. 1 Corintios 5, del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, es que hay varias fornicaciones, pero la que hay donde ustedes es terrible. Tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles ni entre los impíos. Tanto que vea lo que pasaba. Alguno tiene y vive con la mujer de su padre. Alguno vive con la mujer de su padre. Puede ser que lo hubiera dejado, pero imagínate, mi tata deja a la doña y yo me junto con ella. Y vosotros estáis envanecidos. No deberían más bien haberse lamentado. Pablo está contestando la carta. Para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a tal caso, el que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Yo lo que tengo aquí es ser pastor a poca gente, pero tengo que decir, no quiero que vuelvan más a la iglesia. Por cosas que están haciendo, por hermanos que un momento a otro entran en adulterio y están felices ahí, arrejuntados con barbaridades, hermanos, estando aquí en la iglesia. Y dice, hermana, no quiero que usted vuelva a la iglesia. Eso cae mal, porque la gente nunca cuenta su parte. No lo he hecho aquí en público, aunque la Biblia me permite hacerlo en público. Me permite que yo lo declare gentil y publicano cuando la persona se le va y se le corrige, se le vuelve a corregir, y ojalá que esté sirviendo. Entonces uno llega aquí y le dice, hermano, la hermanita o el hermano fulanito y tal, le voy a pedir que no vuelva más a la iglesia y que se vaya en este momento por esto, esto y esto. Yo creo que eso no ayuda mucho a que la persona se restaure, pero podría llegar el caso. A alguna persona he tenido que decirle, no quiero que venga aquí. Y la gente a usted, tal vez esa persona solo llegó a contar su parte, porque es así.
justo parece el primero en defender su causa, hasta que hay un segundo y todo lo aclara. Por eso hay que tener cuidado con el primero. Pero vea lo que pasaba en la iglesia, hermanos. Había un chavalo que vivía juntado con la que había sido la doña Tata. No sé si él se la quitó. Es que cosa sería peor. Es más, yo me imagino que eso, porque dice Pablo que ni aún entre los gentiles. ¿Sí? El hombre le cerraba el ojo a la mamá o a la madrastra. ¿Usted sabe qué es feo? La Biblia dice que eso es como ver la desnudez del Tata. Son disposiciones que parecen muy duras, pero son muy necesarias, hermanos. Solo le leo Gálatas 5:9, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si usted admite el pecado en su casa o lo admite en la iglesia, hermanos, eso va echando a perder toda la iglesia y la bendición se pierde. Y Dios quiere librarnos de implicaciones serias que seguramente van a venir. El hecho es que aunque no comprendamos por qué nuestros sentimientos se ven, porque no comprendamos por qué y nuestros sentimientos se ven involucrados, porque se van a ver, debemos honrar a Dios con nuestra mente y con todo nuestro corazón. El primer mandamiento. Cuando yo amo a Dios, debe ser con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Y mi mente dice, ¿por qué? ¿Para qué, Señor? Y mire, mi mente tiene que ser llevada a la obediencia a Cristo Jesús. Y tengo que honrar a Dios con mi mente también. Señor, no me gusta, no me parece, pero tiene razón. O cuando uno habla, hermano, no me parece, no me gustó, pero tiene razón. Dios es omnisciente, hermanos, y todo lo sabe. Entonces, lo primero es, me parezca o no me parezca, debo ser obediente a la palabra de Dios. Lo segundo importante con respecto a esto es que debemos vivir seguros de que lo que hacemos es la voluntad de Dios. Vivir seguros de que lo que hacemos es la voluntad de Dios. Hago un anuncio, hago un paréntesis. Primer martes de febrero empezamos con el curso de discipulado, de liderazgo. La segunda hora del culto de oración blanca. Tenemos una hora de oración, peticiones para redimir el tiempo. Y la segunda hora tenemos el curso de la escuela de liderazgo. ¿Qué es un líder? Hermanos, no solo los que están sirviendo al Señor líderes. El cristiano debe ser un líder donde quiera que esté. Y tiene que aprender la ética del líder, la moral del líder, el compromiso del líder. De todo eso vamos a estar hablando y vale la pena. También en febrero vamos a empezar un curso de homilética o el arte de predicar o cómo predicar para las personas que se apunten, solo las que se están apuntando, porque tenemos que reunirnos para ver qué día les queda mejor. Cierro paréntesis. Segunda de Samuel 7:1. ¿Saben que hay gente que ya se la juega sin Dios? Sí, ya puede hacer y tomar decisiones sin consultar a Dios. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, con eso. Eso es como comer pescado, hay que tener mucho cuidado para hablar y para comer pescado. Algunos de nosotros, los predicadores, podemos pensar que ya podemos predicar sin buscar a Dios. Que ya no la jugamos, somos unos bichos ya predicando. Eso está mal también. Hay un hombre que yo admiro mucho en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es un profeta que se llama Natán. ¿Cuántos se acuerdan quién era Natán? Es el profeta que llega donde David y se la espanta. Cuando David se mete con la mujer de Urías y lo manda a matar, mejor dicho, y lo pone al frente para que muera rápido. Para mí es un profeta gallo. ¿Verdad que sí? ¿Usted sabe lo que es llegar donde el rey y espantarse? A decir una palabra tan fuerte como la que Dios le dio a David, ¿se acuerda? Llega Natán y visita a David. David ya se había metido con Betsabé. Betsabé queda embarazada. ¿Ahora qué hago? Voy a mandar a Urías a darle una licencia para que venga a dormir con Betsabé y le echo y tapo como el gato. A que me jale. Y entonces Urías dice, no hombre, ¿cómo es posible que el pueblo esté durmiendo en el campo y yo aquí durmiendo en la camita con chocito caliente y todo y besitos en la arena? Y entonces se quedó durmiendo afuera. Y le dice a David, ¿qué? ¿Cómo que se quedó durmiendo afuera? Y otra vez le dice, ¿cómo es posible? Urías, mira, pobrecita Betsabé. Y usted debería ir a acompañar hoy. Poner ahí, está muy frío. ¿Cómo va a dormir ahora?
Y otra vez se quedó Urias y dice, no, la verdad es que este es bien baboso, voy a mandarlo. Y le dio una carta y lo mandó con el jefe del ejército. Y la carta decía, ponga a Urias en lo más bravo de la batalla. Usted sabe dónde es, o sea, donde la gente siempre muere. Conejillo de Urias. Y lo puso y se murió Urias. Y por dicha que Urias no era tico porque hubiera abierto la carta, pero no la abrió. Y entonces lo mataron. Y David, entre comillas, ya era libre de casarse con Betsabé, lo que mucha gente cree. Entonces llegó Natán y le dice, David, vieras que tengo una bronca y necesito que usted me ayude como rey, aquí en confianza. Y le dice, ¿qué pasa? ¿No ves que hay un hombre, un vecino, que tenía una oveja? Y el vecino del lado, que es millonario, tiene un montón de ovejas. Y le llegó una visita. ¿Y qué pasó? Pues el sinvergüenza ese que tiene tantas ovejas, fue y mató la oveja al vecino para darle comer a las visitas. Y David se enchaqueta y dice, ¿qué hay que hacer con esto? ¡Hay que matarlo! Por eso yo admiro a Natán. Natán le dice, ese hombre es usted. Por eso cuando yo oigo de profetas que lo único que dicen, les irá bien, lo voy a bendecir, antes de que termine la semana Dios te va a sorprender. Pero dígame, ¿por qué me va a sorprender? Va a venir el gerente de BF Goodies y te va a ofrecer, esa palabra me gusta, ve directo. Dios te va a sorprender en el Facebook, que no sean tan vagabundos, hermano. El profeta también denuncia el pecado. Se para delante el profeta del presidente o del rey y le dice, usted se está acostando con la mujer de Herodes, la de su hermano. Usted es un adúltero, le dice Juan el Bautista, aunque pierda la cabeza por eso. Natán le dice, ese hombre es usted. Y Dios dice que ese hijo que usted va a tener con Betsabé no va a vivir. Pudo haber quedado descabezado, pero dijo lo que Dios dijo. Ahora, vea qué increíble esto. Es Natán del que voy a hablar. 7:1 en 2 Samuel. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, apunte eso como una de las embarcadas más bravas del mundo. Anda y haz lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Dije, estemos seguros de lo que hacemos es la voluntad de Dios, ¿verdad? Fue el segundo punto. Natán le dijo eso. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Pues ya, Natán le había dicho que sí. Y Dios le dice a Natán, Natán se embarcó, debió haber hablado conmigo. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que sacaron los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado de tienda en tienda en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de los hijos de Israel, a quien haya mandado a apacentar mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cerdo? Yo no he mandado nada. Y Dios le dice, usted no me va a hacer la casa porque usted ha derramado mucha sangre. Pero Natán dijo que sí. Un profeta de Dios, porque es un profeta de Dios. Tengo que estar muy seguro, hermanos, yo, cuando hago algo de parte de Dios, estemos seguros de que lo que hacemos es la voluntad de Dios, que lo que hablo es palabra de Jehová. Porque yo a esto le puedo poner un título, al mejor mono se le cae el zapato. A un siervo como Natán, que supo hablarle al rey y decir la palabra que Dios le había dado, por encima del temor de poder ser mandado a matar, según 2 Samuel 12, del 5 al 9. En un momento se ve ante buenas intenciones y aprueba algo que Dios no estaba de acuerdo, que Dios no había aprobado. Nosotros debemos aprender a consultar a Dios y no dejarnos llevar por nuestro propio criterio. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Se lo voy a explicar, no lo busque, apúntelo, Josué capítulo 9. Nada más. Cuando Josué hace alianza con los gabaonitas, con la gente de Gabaón, ¿se acuerda? Dios le había dicho que no hiciera alianza con ningún pueblo de la tierra de Canaán. Con ninguno. La gente de Gabaón, donde se da cuenta que los israelitas están como un estilo de farmagno, arrasando todo. Dicen, esta gente en algún momento nos va a apretar y nos va a desbaratar. Hagamos algo.
hagamos alianza con los israelitas. Y dice, no se puede porque ellos no hacen alianza con nadie. Ah, ve que digo, no hacen una alianza con nadie de Canaán, de ahí cerca. Pero hagamos algo. Vistámonos con ropas viejas. Llevemos un pan lleno de moho y añejo. Y les decimos, este pan, cuando nosotros salimos de la casa, estaba calientito. De la caminada que nos hemos pegado, vea cómo se nos pusieron las ropas. De la caminada que nos hemos pegado, o sea, venimos de largo. Vea cómo se nos puso el pan. Vea los zapatos con rompilla. Se están desbaratados, vean las uñas donde vienen. Para que crean que venimos de muy largo. Y así lo hicieron. Y así se le presentaron a Josué, otro gallo, otro mono que se le cayó el zapote. Y entonces donde le enseñan el pan añejo, las ropas envejecidas, los zapatos también, con rompilla, dice Josué, no, es verdad, vienen de largo. Dios me dijo que no hiciera alianza con la gente de aquí, pero no con la gente de largo. Hizo alianza con ellos. Cuando les tocó invadir el pueblo y les salen los pilos que habían firmado el pacto, se dio cuenta que se había embarcado. Que había hecho pacto con gente de la tierra de Canaán, la cual Dios le había dicho que hiciera. Nosotros debemos aprender a consultar a Dios antes de movernos. Amén, hermanos. Amén. Tercer punto, su palabra es la regla que expresa su voluntad o la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la regla que expresa la voluntad de Dios. ¿Por qué? Hebreos 4:12. ¿Cuántos están aquí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, por eso. Porque la palabra es la regla que expresa su voluntad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y además es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir del alma, el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. Y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Veré un lenguaje sencillo. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Y la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y allí examina nuestros pensamientos y deseos. Y deja en claro si son buenos o son malos pensamientos y deseos. ¿Por qué debo saber qué es la regla que me marca la voluntad de Dios? Porque su palabra es viva, lo está diciendo aquí. No es algo inerte, es algo que se mueve, que produce. Es más, la Biblia dice también, en el principio del verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero también dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora, la Biblia dice de Cristo, por Él fueron hechos todas las cosas. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Cristo es la palabra, el Logos. Es viva, es eficaz. Produce en nosotros. Dice la Biblia, si es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, como la lluvia o la nieve que desciende, hace producir a los campos y luego sube en vapor. Dice, así es mi palabra que sale de mi boca. Cuando yo la envío, no volverá a mí vacía, sino que va a producir, a afectar lo que yo la mandé a afectar y después va a volver a mí. La palabra no vuelve a Dios sin antes producir aquello para lo cual fue mandada. La palabra de Dios vino al mundo y donde se toma en serio la palabra de Dios, suceden cosas. Había un himno que decía, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Qué pasaba? Hay sanidad, liberación, se siente el poder de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente el poder de Dios. Por eso vamos a hacer las canciones de la polilla otra vez. Esa palabra de Dios es penetrante y saca todo el culo. Y se me cae a mí la peseta y pongo, es como el W40. La palabra de Dios es como el W40. Quita todo el rumbe, afloja lo que tenga que aflojar y saca el tornillo más duro. Examina todo lo que tenemos. Es una palabra viva. Mateo 4:4, debemos vivir de la palabra. Y él respondió y dijo, Mateo 4:4.
Mateo capítulo 4, verso 4. El diablo que hace que esas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ve, hermano, voy a decirle algo y yo lo he confesado aquí en la iglesia y tengo que equilibrar para no idolatrar la palabra. Todo sobre énfasis es idolatría. Si yo solo Espíritu Santo y Espíritu Santo, eso es idolatría. Porque está el Padre y está el Hijo también. Profecía y profecía, eso es idolatría. Palabra y palabra es idolatría. Pero cuando usted esté ante las pruebas, la gente más pentecostal que a veces abusa del término, que solo danza y lenguas y todo. Ahora hubo lenguas de Dios, ¿verdad? Y Dios ministró a nuestras vidas, ¿verdad que sí, hermano? La gente más pentecostal que a veces abusa de esto, hermanos, sin restricción, que solo es danzar y lengua, y eso, ese fue el culto del Señor. Cuando viene la prueba, cuando viene una necesidad, ¿de qué le vale a usted danzar y hablar en lenguas y todo lo demás? No es la palabra la que nos sostiene allí. No es aquella palabra, todo obra para mí, los que aman a Dios. Aquella palabra, estad quietos y ved, Jehová peleará por nosotros. La palabra nos sostiene, hermanos. Y la palabra tiene que ser algo que viva en nosotros. Si la palabra no está viva en nosotros, estamos muertos, hermanos, espiritualmente. El hombre no vive solo de pan, también vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. Revisemos algo. ¿Cuántos comieron ya? El que no comió, en nosotros hay un chifrijo mortal. Hay que apoyar las ventas, hermanos. Es parte del dinero que necesitamos para seguir construyendo. Ahí se da una vuelta para que qué bonito está quedando todo. Las aulas y la cocina y todo. Va muy bonito, todas las paredes y todo. Ya comí, vamos a ver. Leí la palabra, póngalo usted en las mañanas. Ya leí la palabra. Cada día, cuando termine, ponga. Leí la palabra, saqué un rato, oré. Me congrego. Estoy viviendo para Dios. Entonces estoy bien alimentado. ¿Le falta algo? Usted está como vaca pobre, bien ordeñado y mal comido. El crecimiento espiritual tiene que conllevar una buena alimentación. Y nadie que no lea la palabra, ore y se congregue, hermano, puede crecer bien espiritualmente. Hechos capítulo 20, verso 32. Voy a hablar mucho de la palabra. Hechos 20, 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para levantarlos, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. A Dios y a la palabra de Dios, que tiene poder para edificarlos, sobreedificarlos y darles herencia para todos los santificados. La palabra de Dios nos edifica y nos ayuda a santificarnos entonces. Romanos 10, 17. Esta palabra tiene que aprendérsela antes de morir. Debería sabérsela ya, sin buscarla. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Tiene que sabérsela. Es más, cuando usted se muera, Cristo se la va a preguntar allá. ¿Cómo que no se aprendió ni esa palabra? Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Vea qué linda la versión lenguaje actual. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Me encanta Nácar Colunga, una de las mejores versiones católico-romanas. Por consiguiente, la fe es por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. La versión palabra de Dios para todos. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. Pues para que alguien pueda oír el mensaje, tiene que haber otro que le hable de Cristo. Cuando usted está atento a la palabra de Dios, usted se vuelve una persona de fe, una persona que cree, una persona que sabe atrás de lo que va. Las personas que no oyen el mensaje de Dios, de la predicación, agarran cualquier cosa, interpretan cualquier cosa en la Biblia, vienen cualquier viento de doctrina y se los hacen baratados de camino. Los deja como el huracán otro.
sin techo o jodidos del techo. Recibimos la fe cuando se nos predica la palabra, cuando oímos la palabra de Dios. Por eso hay que estar atento a la palabra de Dios y no dejarme ir por emociones, ni por lo que me digan, ni por lo que me gusta. Según Timoteo 2:15 y 2 Corintios 2:17. Según Timoteo 2:15 y 2 Corintios 2:17. Esta palabra es buena, 2:15. Es más, se la vamos a dar de tarea para que se la aprenda antes de morir. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Y por qué dice que usa bien la palabra de verdad, Álvaro? Porque hay gente que la usa mal. La usa para conveniencia y usa la Biblia y está predicando un mensaje bíblico, donde he dicho algunas veces, no todo mensaje bíblico es un mensaje de Dios. Porque la Biblia la usan para respaldar un montón de cosas. El homosexualismo y todo, ahí tratan de usar la Biblia. 2 Corintios 2:17. A Pablo lo están enfrentando en su ministerio, le dicen que está sacando jugo del ministerio, por eso Corintios tenía tantos problemas. Pablo defiende varias veces su ministerio en Corintios y en esta parte le dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos. Le leo la palabra de Dios para todos, para ver si, así se llama la versión, palabra de Dios para todos, PDT, para ver si comprendemos mejor. Nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía. Ay, ay, ay. Esto es para hoy. Fue para cuando lo dijo Pablo, pero es para hoy. Nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos. Por medio de Cristo hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. Hay gente que tuerce, agarra el Antiguo Testamento, hermanos, y le da unas cosas que no tienen para respaldar sus ministerios o sus llamados ministerios, para pedir plata para un montón de promesas, hermanos, y dejan a un lado, casi invalidando el Nuevo Testamento y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque hay gente que predica por diferentes motivos, algunos por dinero, falsean las escrituras, negocian con la palabra de Dios. Otros predican por popularidad y otros por una conveniencia personal, como la gente cuando llega a una fábrica y dice, ay, yo soy cristiano. No diga que usted es cristiano, demuéstrelo. Dicen que es cristiano y son los bichos más raros de la fábrica, de la empresa, los más peleones, los menos colaboradores, los menos proactivos, siempre andan alegando por todo y haciendo revoluciones. No debemos exponer la palabra de Dios a vituperio, debemos de cuidarla, no debemos de falsificarla, sino hablarla, nos confronte a nosotros, me parezca como Abraham o no me parezca. La palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante, como dice mi querida madre, ras, ras. Así es la palabra de Dios. Cuando yo estoy expuesto a la palabra de Dios, estoy expuesto a que a mí me haga rajado también, no solo a los demás. Por eso uno no predica, sino así. Lo que usted predica le afecta a usted, pero es para mí también. Yo he venido aquí ministrado antes de predicar, porque Dios me habló antes de yo estar predicando. Además, Dios tiene que hablarme, si no, no predico. La palabra de Dios tiene que confrontarme a mí primero. O yo lo que hice fue llenar un papel con letras y con versículos de la Biblia nada más. Pero nadie que se exponga a la palabra de Dios con un corazón, como dijimos ayer, que es lo que le agrada a Dios, un corazón, ¿se acuerda? Contrito y humillado. Dios no lo desprecia. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La persona que le da algo a Dios, lo que le da, pero sobre todo, ¿quién se lo da? Como Caín y Abel. A Dios le pareció Caín y su ofrenda, pero no le gustó Abel, le gustó Abel y su ofrenda, pero no le gustó Caín y su ofrenda.
No solo la ofrenda de Caín no le gustó la manera como vivía Caín. ¿Quién era Caín? La manera en que se lo dio. Tito 2:5 dice: a ser prudentes, mándales a las mujeres castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No debemos exponer la palabra de Dios, sino cuidarla. Manda a las hermanas y a los hombres, les dicen a las mujeres que sean prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Cuando se guardan para Dios y dan testimonio, la palabra de Dios no será blasfemada. Amén, hermanos. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, estamos en Él. Primera de Juan 2:5. ¿Cuántos tienen hambre? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Cuando guardamos la palabra, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Marcos 7:13. Hay gente que ya vive como cristianos por costumbre o por tradición, o se acostumbró a ir a una iglesia, pero no quieren vivir para Dios, tener un compromiso con Dios y una vivencia y un encuentro con Dios. No debemos vivir por costumbre. Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas hacéis. Hay gente que se agarra más en la tradición que lo que la palabra de Dios dice, invalida la palabra de Dios. Primera de Samuel 3:19. Primera de Samuel 3:19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Samuel nunca dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Todas las cumplió como tenían que ser. Y todas las dijo como tenían que decirlas. Desde chiquitillo Dios le enseñó a exponerse a la palabra de Dios. Y a decirle al sumo sacerdote Elí: sus hijos y usted están feos para la foto. Desde chiquitito. Dios le habló y lo llama a Samuel. Samuel, antes de que la lámpara de Dios se apague. Y le dice: Samuel, vaya, porque lo que usted le va a decir a este viejo, la gente le van a temblar y a retiñar los oídos de lo duro que es esta palabra. Sus hijos están adulterando y acostándose con las mujeres en la entrada del templo. Y le dice: y usted sabe lo que está haciendo, y no les ha sido usted. Hay un montón de viejas alcahuetas y viejos alcahuetes que Dios les va a jalar el aire, porque saben lo que sus hijos están haciendo y no les son pero ni estorbo. Primera de Pedro 4:11. Por eso predique toda la palabra, hermano, lo que le gusta y lo que no le gusta. Primera de Pedro 4:11. Ya casi terminamos. No estoy diciendo ya para terminar. Faltan 3 horas. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No hable chanflunques, ni invente, ni se emocione. Y cuando usted oiga algo que alguien predica, póngale atención a ver si es palabra de Dios. Como decía en el libro de Hechos acerca de los cristianos de Berea, que después de que Pablo predicaba, se iban a las Escrituras para ver si lo que Pablo dijo estaba de acuerdo con las Escrituras. Si no, no saque cuento. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo, cuando usted habla de acuerdo a las palabras, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al hablar de Dios, se debe predicar tal cual está la palabra que Dios ha dado, así como está. No le meta más de la cuenta. No es conocimiento humano. Hebreos 5:12.
No es conocimiento humano lo que se debe predicar. No es entretenimiento, como predicamos hoy mucha gente, o predica mucha gente. No es espectáculo. Cuando Jesús habla de Juan el Bautista, dice: ¿qué saliste, Isabel, al desierto? Un artista, alguien vestido de ropas caras, como hoy en día se predica en muchos lugares. Que un siervo de Dios tiene que tener esas ropas caras y buenos carros y anillos y casa. Ustedes salieron a ver un profeta, eso fue lo que salieron a ver. Les va a predicar lo que quieren y lo que no quieren oír, porque era rajatabla el hombre Juan el Bautista. Que ninguna iglesia le daría púlpito hoy en día al pobre. Ni miel para sus chapulines. No ha habido, decía Jesús en otra ocasión, de los hijos del profeta, de los hombres, ningún profeta como Juan el Bautista. Jesucristo rajó con Juan el Bautista cuando lo iban a decapitar, ¿se acuerdan? Cuando le mandan a preguntar: dígale a Jesús que si es él el que había de venir, o tenemos que esperar a otro. Y Jesús nada más le responde: lo que habéis visto y oído, cuéntenle. Los ciegos vieron, los sordos oyeron, y a los pobres estoy anunciando el evangelio. Eso le basta a Juan el Bautista para morir en paz. Es el cumplimiento de la profecía: yo soy, no son palabras. Pero hoy en día, el que no tiene un estatus, planta, cuenta en el banco, casa en tal lado, parece ser que no fuera un buen siervo de Dios. Pero no podemos estar predicando conocimiento humano, entretenimiento, espectáculo, preocupándonos siempre por tener una iglesia grande, cuando deberíamos preocuparnos por tener una gran iglesia, que es diferente. Vean lo que dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, ¿verdad, David? Lo hemos hablado mucho. Después de tanto tiempo de ser cristianos que venir a la iglesia, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Samuelito de los 4 meses está comiendo papilla, ya la leche se le da, pero tiene que ir comiendo papilla. Y con los meses tiene que ir comiendo algo más durito, hermanos, y algo más sustancioso y algo más fuerte, porque el estómago tiene que irse acostumbrando poco a poco. Porque si Samuel llega a los 20 años y tengo que picarle la yuca y majársela y la papa, hasta los dientes se van a hacer débiles, y el estómago también. Samuel necesita ir comiendo chicharrón, ahorita le doy la otra hermana, y sopa con mondongo. Mentira, no ya que casi, capaz que se muere. Y hay hermanos de 15, 20 años que la primera parte que yo leí hoy les dio una diarrea espiritual, donde les dije: tal vez en algún momento alguien aquí tenga que decirle a un hijo: papito, lo amo mucho, pero no puedo alcahuetear esa conducta en mi casa, y le pido que por favor abandone. Esto suena muy fácil, lo he dicho muchas veces, es más duro decirlo, y con ese infeliz se va el corazón de uno. Pero hermanos, Dios honra a los que le honran, y los que honran su palabra van a recibir las bendiciones de la palabra. Hay gente, aún familiares, con los cuales deberíamos cortar por un tiempo, y solo lo necesario deberíamos estarnos relacionando, porque contaminan nuestra vida. A los cuales no hay ni que decirles bienvenidos a veces en la casa. Debiendo ser ya maestros. Cuando uno les predica un poquito de carne gruesa, dice la versión King James en inglés, carne gruesa, se le caen los dientes o se le pica, algo le pasa porque les da una diarrea rara. Deberían de ser maestros más de uno de los que están acá. Y después de que oyeron el principio de la predicación, muchos me querían linchar, porque a Abraham tampoco le pareció. No tengo ningún problema en que a usted no me parezca. La palabra de Dios se cumple, me parezca o no me parezca. Ve lo que dice otra versión, lenguaje sencillo: con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesita que le expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños. No pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos, que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo, y tienen necesidad de piedad. Ahora eso es prohibido hacerlo aquí en Costa Rica.
Hermanos, cuando uno aprende del Señor, no puede estar esperando todo el tiempo me digan que usted es el santito del Señor y el lindo y el guapo. Cristo un día se puso a predicar y cuando empezó a predicar se le disminuyó toda la iglesia y jaló. Y la gente se iba y la gente se iba. Entonces se arriba Pedro y los discípulos, porque hasta algunos de sus discípulos se fueron. La iglesia había crecido tanto y de un momento a otro se van los diezmos, se van la ofrenda y se arrima la gente y le dice: Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? La gente se va. Y le dice Cristo a ellos: les voy a decir algo, Pedrín, si usted quiere irse también con ellos, no lo atraso. No ponga la escritura, no le eche azúcar ni miel para que sepa más rica. Cuando Melissa no tomaba leche ni se ponía ahí unos pezones miel de abeja y nada, ya cuando no quería no iba a querer como fuera. A la palabra de Dios usted no puede ponerle miel de abeja, ni azúcar, ni achote. Si a usted le gusta como es, bueno, si no, no podemos. Cuando Jesús le dice eso a Pedro, porque Pedro le dice: Señor, la gente se va. Y entonces le dice el Señor: Pedro, y si usted quiere irse también. Pedro le dice estas palabras célebres: Señor, ¿a quién iré? Solo no tienes parado en mi vida. Esto es vida, hermanos. La palabra de Dios es vida y eficaz. Me afecta siempre como yo quiero que me afecte. Si quiero la acepto, si quiero no la acepto. Pero solo cuando la guardo y la vivo, hermanos, va a actuar en mi vida como Dios quiere. Y Dios no se equivoca. Ahora podemos estar sufriendo que si usted honra la palabra, usted va a recibir lo que la palabra de Dios dice. Termino. No podemos estar predicando por llenar una iglesia, ni por complacer los oyentes. Predicamos y hablamos su palabra para que la gente crea, tenga fe, porque la fe va a venir por el oír y el oír por la palabra. Para que Dios sea glorificado. Y solo Él sea complacido cuando yo termine este mensaje. Que cada vez que yo hable, el único que le dé like al mensaje sea Dios. Si usted quiere darle like, buena nota, pero si no, no me importa. Si Dios sale complacido, esto ha sido palabra. Que Dios nos haga complacidos. Amén. Martes al culto.